Todos han mencionado, o muchos de los colegas han hecho mención a la Alianza Panamericana y que es el tema que va a abordar Manuel Peña desde el sombrero de coordinación. Sí, ya sé. Sin embargo, lo tenemos a Rodríguez Martínez, a quien también conocen, y que él forma parte del equipo técnico regional de la Alianza Panamericana, y realmente como está a punto de perder el avión, le hemos pedido que se quede unos minutitos más y que antes de pasar el micrófono a Manuel, él pueda darnos su perspectiva precisamente de algo que mencionó ahora al final, idea que tiene que ver con la generación y uso de la información. Así que te digo, Rosa. Muchas gracias, Adrián. La verdad es lo bueno es que me voy a tener que ir rápido, así que no voy a poder hablar mucho. El punto que quisiera simplemente mencionar de por qué estoy en esta mesa y formamos parte de la Alianza como institución, en este caso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y parte un poco simplemente de una historia que tiene dos frentes originales. Uno lo acaba de mencionar, en el caso de la relación que tenemos con la FAO desde bastante tiempo atrás, y tenemos una unidad agrícola que le llamamos nosotros, en la cual esa vinculación está directamente relacionada, que está directamente en los temas del desarrollo productivo, el tema del agro, etcétera. Y por otro lado, la experiencia con cada una de las agencias en particular en temas que nos relacionan, tanto ya sea por la población objetivo, que fuertemente son los niños, y en ese caso con UNICEF, por el tema de la pobreza, que como decía yo antes, la medición de la pobreza la hacemos con los recursos para la alimentación necesaria, etcétera. Y por otro lado, una historia que ya va a cumplir la decena de años de trabajos que estamos realizando con el PMA en diagnósticos y análisis sobre los temas de alimentación y nutrición, seguridad alimentaria, el trabajo del costo del hambre, que tiene la experiencia del trabajo, una metodología que nosotros desarrollamos y que hemos aplicado en Centroamérica y en países andinos y en Paraguay, y hoy día está exportada y se está haciendo la experiencia en África, lo cual nos parece una experiencia muy interesante, porque no solamente es de transferir, sino también de conocer, una importante experiencia de ver qué es lo que está aconteciendo allá y poder compartir directamente en la horizontal de los dos continentes. Pero entonces en ese sentido la experiencia de trabajo sobre estos temas la tenemos desde hace un tiempo, y siempre ha sido, y esa es la particularidad, y no puede ser de otra manera, creo yo, un trabajo entre las agencias en este caso y con los países. Y surgió la alianza hace 3 años, Manuel nos va a contar más en detalle, y entonces nosotros lo que ponemos a disposición, y que forma parte de la alianza simplemente, es un poco esta experiencia de algunos trabajos analíticos realizados, de recopilación de información, de bases de datos que tenemos desde el lado de las encuestas de hogares y la capacidad de procesarlas que existe y poder compartir con los países, como desde la agrupación, dada la misma experiencia de los estudios que hemos hecho y que están a disposición de los países y de cada uno de ustedes en nuestras páginas web, en forma directa, sin tener que pedir permiso por nada por ello, y lo mismo por el material que se ha desarrollado. Pero además para poder compartir, y que es lo que más nos importa, las distintas visiones y poder aportar complementos tanto para hacer la universalización de los derechos, como ha sido mencionado aquí, ese teniéndolo desde nuestra perspectiva como una meta, pero también justo con eso encontrar alternativas de transmisión de mensajes y herramientas para la gestión de programas y la implementación de programas y proyectos que nos lleven a que eso se traduzca en verdaderas políticas integrales, cosa que desgraciadamente en la experiencia que tengo en la región he visto que no solamente en temas de nutrición, que la atomización nos reina y nos cuesta mucho hacer el trabajo conjunto. Y entonces no es el que estemos trabajando aquí en esta mesa en conjunto no significa que todos los días estemos hablando por teléfono y coordinando nuestros trabajos, ciertamente, sino que también es un llamado a nuestro desafío, porque entendemos que es el mismo desafío que está en los países, no solamente entre las instituciones
del Estado, sino con la cooperación, con las ONG, con la misma población, y que tenemos siempre nuestras visiones distintas y hay intereses distintos. Y para qué decir en este caso la participación de los productores de los bienes alimenticios y la agroindustria, que muchas veces nosotros la miramos como desde el otro lado de la cancha y pocas veces los integramos a esta conversación, que probablemente pasan a ser una suerte de malvados de la película y de repente tenemos que buscar mejores alianzas, eso entre paréntesis, digamos, ¿no? Para botar esas desconfianzas que nos vamos generando. Entonces el trabajo que hacemos día a día más bien es del trabajo humano, que es importante, y por eso que estas instancias de encontrarse y de socializar son relevantes, incluso más allá de lo que se diga, sino que de poder ver a las personas y poder tener los contactos y generar el beneficio para todos, que es el objetivo que perseguimos. No es nosotros, y ahí me hago un poco de vocero en un sentido, el objetivo en sí mismo no es que ni ninguna de estas instituciones perdure para toda la vida, ni que la alianza sea la reina de la institución o una más a futuro, sino que al contrario logremos solucionar el problema que nos una, que nos tiene reunidos en este momento. Y un poco de grano de arena el que ponemos cada uno. Nosotros, como yo dije la primera vez que me pidieron que trabajara en este tema, yo de hambre solo sé cuando tengo ganas de comer y nada más de eso sé. Y a veces seguramente no nos necesitaba, sino que, como ya lo comentaron acá, me da hambre lo que me estaban mostrando. Pero bueno, por la misma línea, entonces, hay espacio, y particularmente en la línea desde nuestro lado, de la discusión de la política social, de la protección social y del análisis de indicadores sociales y económicos y su aplicación en términos de instrumentos de gestión, que es lo que nosotros estamos aportando en esta iniciativa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, y quizás te puedes un ratito más antes de perder el vuelo, pero si lo vemos salir corriendo es porque se le va el avión. Entonces ahora sí le pasamos la palabra para terminar esta mesa a Manuel Peña, sobre la alianza, coordinador de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo. Gracias, Rodrigo. Yo no me paso de 2 horas, así que creo que no hay problema. No, realmente para mí ha sido un gran honor y un privilegio trabajar en esta alianza. Yo quiero decirles que en gran medida la alianza se inspiró en el trabajo del equipo del Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Porque hablando así muy sinceramente y muy abiertamente, cada una de nuestras agencias tiene mandato. Y la coordinación no es la sumatoria, la hebraica de las relaciones entre nosotros. Tuvimos que buscar un marcador, pero un marcador porque tampoco es... nos concentramos en desnutrición porque es atractivo, porque es un instrumento que es fácil relativamente de medir. Es más fácil medir, digamos, talla y edad que ponerse a hacer un estudio de encuestas sociológicas o que involucren técnicas cruentas o lo que sea. Pero si nosotros hubiéramos escogido mortalidad infantil, violaciones de derechos de la mujer, mortalidad materna, hubiera habido una superposición de las mismas áreas, porque eso es un marcador de pobreza, de discriminación, de violación de los derechos humanos y precisamente de los determinantes sociales. O sea, cuando hablo de esto, era que cuando se armó la lucha o el análisis de los factores que tenían que ver directamente con la desnutrición, partimos de los elementos fundacionales y es ahí, y yo quiero reconocer, que aprendimos todos de una manera colectiva. Las contribuciones que hizo ONU Mujeres, la contribución que hizo el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en darnos una luz mucho más amplia, como señaló Gladys, y en el caso de nuestro colega Paul de UNICEF, fueron decisivos para cambiar el enfoque tradicional de este elemento puramente técnico. Entonces, nosotros justamente analizamos el tema partiendo de los elementos causales y los elementos fundacionales. Y prácticamente uno de los elementos que más contribuyó a eso fue que la primera determinante más crítica del estado nutricional, la desnutrición en este caso, fue justamente los factores asociados a la educación a la mujer. Pero cuando empezamos a discernir exactamente todos estos factores, estaba educación de la mujer como el componente que casi explicaba el 40% de la desnutrición. El segundo elemento, violencia
doméstica y algunos factores que justamente eran expresiones de la falta de empoderamiento de la mujer. El otro elemento no era alimentos, no era salud con el enfoque clásico del sistema de servicios, era todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. No hablo de la atención a nivel de un centro, hablo de las virtudes, los elementos que tienen que ser respetados a la mujer, que son permanentemente violados. Otro factor que inmediatamente venía eran los factores medioambientales, físicos sobre todo, agua, saneamiento básico, calidad del aire. Aquí aprendimos cómo yéndose más allá de 2.500 metros de altura, la familia y sobre todo la mujer que tenía que estar en esa casa que apenas tiene ventana porque la temperatura es casi bajo cero, tenía que tener una cocina permanentemente, productos de biomasa encendida que no puede permitir ni ver al hijo claramente a 1 metro, 2 metros. Y entonces uno empezó a ver, esto es una expresión para trabajar con el espíritu de la coordinación interagencial. Por otra parte, nosotros, cada uno de nuestras agencias, siempre trata de plantear la coordinación, la intersectorialidad, la necesidad de participar juntos. Bueno, y lo primero que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿por qué no planteamos la interagencialidad? Y así surgió, recuerdo que poco más de 2 años, casi 3, porque esto fue un acuerdo de los 15 directores regionales. Bueno, aquí Gladys estaba, bueno, y es la directora regional, en aquel caso era UNIFEM. Yo recuerdo que fue un acuerdo utilizar el tema de la lucha contra la desnutrición como el estandarte, como el blasón político para abordar el tema. Y ahí se identificaron varias premisas conceptuales. Las primeras, más que preocuparnos por el evento final, preocuparnos por los determinantes y la violación de los derechos. Y me gustó mucho este enfoque que planteaba Gladys, porque el problema nutricional no es una violación del derecho a la alimentación, no, es la pluralidad de derechos que están implícitos justamente en la Declaración de los Derechos Humanos. El otro enfoque fue la necesidad de una intersectorialidad. Pero cuando hablamos de intersectorialidad, forma parte de un himno, pero hay veces que vemos que hablamos de intersectorialidad y es salud al que se le da la responsabilidad. ¿Qué capacidad real, qué fortaleza política puede tener solo salud cuando economía y finanzas es uno de los determinantes del empleo y de la identificación de recursos para abordar el tema con seriedad? ¿Qué puede hacer educación, que son uno de los sectores más, digamos, de mayor importancia cuando los recursos están prácticamente extraordinariamente limitados? Lo mismo hablo de agricultura. De ahí que se tocaron las puertas y se propusieron que fuera una coordinación suprasectorial, pero que estuviera en un alto nivel de abogacía y liderazgo. Eso fue otro elemento que se planteó como una premisa. El otro elemento fue enfoque del curso de vida. Esto no es un problema de trabajar en la población. Nosotros aplaudimos la visión del Scaling of Nutrition y nos encanta la visión de los 1000 días, pero hay que pensar en los primeros 1000 días y en los próximos miles de días, si es que dura la población, enfoque de eso. La adolescente, la niña, la que va a ser la futura madre, la oportunidad para hacerlo, el espacio intergeneracional, que fue la otra premisa conceptual, que era tener en cuenta el curso de vida. El otro elemento, multinivel. No podemos solo trabajar con los niveles nacionales, tenemos que trabajar con los niveles regionales y locales, alcaldes, etcétera. Y por último, la coordinación internacional, justamente partiendo de los valores. Esta alianza del RTT, o el equipo técnico regional, una anécdota que es muy breve y que quiero mencionarles. Recuerdo que la primera reunión que tuvimos allá en Panamá, una colega de una agencia dijo, si vamos a trabajar en nutrición voy a tener que contratar una nutricionista. Yo quiero decir que no es que esté en contra de haberlo hecho. Le digo, no, nosotros lo que quisiéramos es justamente al revés, que usted contribuya en abordar el tema sin el sesgo especializado nutricional. Y así fue. Por ejemplo, UN Habitat, que no está presente acá, es una agencia muy pequeña. UN Habitat ha hecho contribuciones porque el tema de la vivienda es crucial, pensando en el agua, el contexto como mencionaba Irela, etcétera. Entonces, de ahí fue que se enriqueció y de verdad que para nosotros ha sido un trabajo muy estimulante. No pretendemos traer aquí como una nueva paquete enlatado de propuestas, no. El modus operandi es a través de los coordinadores de residentes y de los equipos de país. El liderazgo depende
del contexto. En el caso de Bolivia, y voy a citar solo un ejemplo, la colega que estaba ahí, Victoria Jinja, que era la representante del PMA, jugó un papel trascendental desde el punto de vista del liderazgo. En otros países ha sido otra agencia, en otros el coordinador residente. Y también hubo un salto que era también pensar en territorios que no solo son políticamente identificables. Por ejemplo, áreas transnacionales como el Chaco, que posiblemente es una de las áreas más pobres de toda la región, fue uno de los elementos prioritarios. Y eso hasta permitió tener diálogos con el presidente Lugo, con la presidenta Cristina Fernández y con Evo Morales, justamente para tratar de abordar el tema transnacionalmente, con sus bemoles políticos que muchas veces son los que afectan en esto. Entonces yo, para terminar, porque no quiero seguir abrumando en esto, quiero señalar que en este momento los países que han estado priorizados han sido los que muestran indicadores más críticos. Ha sido Guatemala, Bolivia, Paraguay, Perú, la parte del Chaco, Argentina, y justamente en El Salvador también el gobierno ha asumido un compromiso muy importante y ha sido un elemento facilitador que traduce de una manera práctica justamente lo de la Declaración de París por un lado y lo que se plantea el UN Delivering as One, o sea que Naciones Unidas se desarrolla. Estos lemas son interesantes, son buenos, pero si no se llevan a la práctica teniendo en cuenta el elemento fundacional, realmente cumplimos la cosa solo a media. Entonces yo creo que con esto es suficiente, no quiero seguir abrumándolo, pero creo decirle que es una experiencia interesante, es una experiencia que las contribuciones de las agencias han sido extraordinariamente importantes y que la contribución, por ejemplo, tradicionalmente PMA, FAO, Fondo de Población, UNICEF y OPS tienen representaciones en muchos países, pero contribuciones como ONU Mujeres, como CEPAL, en la capacidad de análisis, enriquecer, tener información única para los equipos de país, usar indicadores comunes y pensar juntos, es un salto cualitativo en la cooperación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Ya un aplauso para todos los... Nos quedan unos minutitos para poder tener un intercambio. Saben que en un ratito nomás vamos a tener un pequeño cóctel de bienvenida a todos los participantes, de manera tal que nos quedan todavía un ratito, unos minutos como para algún tipo de intervenciones, si es que todavía están con energía como para poder reaccionar después de una jornada realmente intensa y con muchísima información que iremos procesando entre el día de mañana y el viernes. Un salto cualitativo es pasar de la asistencia a la cooperación técnica, que no es un tema solamente semántico. O sea, asistir plantea una diferencia de poder, de conocimiento, etcétera. Cooperar es operar con, trabajar junto con. Entonces me parece que eso es un proceso que venimos trabajando y venimos aprendiendo, y creo que es la línea precisamente para encontrar juntos esas soluciones y esas particularidades. Pero esto es un pequeño comentarito adicional, pero le paso entonces la palabra a los colegas del panel para que en 2-3 minutos cada uno puedan ir haciendo un cierre, responder las preguntas y hacer un cierre a los comentarios. ¿Quién quiere empezar? Germán, listo. Bueno, como dijo Adrián, se trata de la cooperación. La cooperación es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo y, diríamos, ponemos en juego ciertas capacidades. Yo quiero comentar en dos temas. Una es que es evidente, en Perú, pasa en Colombia, pasa en América Central, de que también en los propios países hay diferentes niveles de desarrollo y capacidades. En los gobiernos centrales, en los gobiernos locales, y cuando más uno se aleja de la capital, se da realmente cuenta que la capacidad para ejecutar proyectos, programas, es cada vez más limitado. Por lo tanto, ahí hay oportunidades también, pero oportunidades para hacer varias cosas. Esto que ustedes subrayaban acá. La cooperación internacional puede jugar un rol catalizador, es decir, poner algunas cosas en movimiento, algunas cosas que sabe que tienen pertinencia, pero también tiene que reconocer que no es la única que puede cooperar,
sino que tiene que ser capaz, inteligente, un diálogo inteligente con las instituciones de gobierno, la sociedad civil, movilizar otras capacidades, de la cual no hemos hablado hoy día, no porque no las conozcamos ni las desconozcamos, sino por ejemplo las organizaciones no gubernamentales pueden jugar un rol muy importante en aquellos lugares donde tienen una buena capacidad y conocimiento local y una buena capacidad de gestión. Ahí pueden jugar un rol. El tema es que eso está abierto. Entonces en ese aprendizaje de la cooperación todas las variables de la ecuación tienen que ser consideradas. El otro tema que no he escuchado acá, pero que es muy importante, es qué pasa con el sector privado. El sector privado para nosotros es muy importante. Hablemos del sector privado, por ejemplo, minero, que tiene montones, que tiene regalías importantes que están puestas según los dispositivos legales para que sean invertidas en el sector educación, en el sector salud, en el sector nutrición, pero que están ahí y no somos capaces de capitalizar y movilizar. Entonces también el sector privado tiene que jugar un rol importante. Yo recientemente he estado en Colombia, donde el sector privado sí ha tomado un liderazgo importante de participar en los programas sociales de los gobiernos, pero esto es una cosa que no es necesariamente un común denominador en la región, pero lo que estoy tratando de decir es de que también hay un sector privado que va a tener un rol importante, no solo de participar técnicamente, sino también financieramente, porque tienen esa capacidad. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que hay varios tipos de recursos que hay que movilizar para lograr un objetivo único. Son los recursos del Estado en sus diferentes niveles, centrales y sus niveles locales y regionales. El sector privado y la cooperación internacional, cuyos recursos son siempre limitados y que yo pienso que el rol que tiene es simplemente un rol catalizador. Gracias. Muy brevemente, y saliendo del punto de Germán, yo creo que esta pregunta sobre a veces una discrepancia entre los anuncios de la gerencia de cualquier nivel y la implementación. Cuando yo era oficial de proyectos y programas estaba convencido que el representante podría cambiar y decidir todo. Ahora siendo representante yo encuentro que no es tan así. Cuando Gladys era de representante seguramente pensaba ser en nivel regional uno puede cambiar todo y no es tan así. Igual un mismo presidente descubre que no es tan fácil. Yo recurriría a lo que está diciendo Germán. Yo creo que la discrepancia entre ciertos anuncios a nivel nacional o a nivel de las agencias y discrepancias entre esto y la práctica, hay que buscar otras armas, hay que buscar otros aliados. Las agencias tienen que responder a los gobiernos. Los gobiernos pueden, particularmente después de las declaraciones de París y de Accra, las agencias cada vez más tienen que responder a los gobiernos. Y en una región de países de ingresos medios, cada vez menos las agencias hablan con plata, hablamos con asistencia técnica y consejos. Y eso es un problema para nosotros y es parte del problema de diferencia o discrepancia. Los fondos de recursos centrales, recursos regulares de UNICEF en esta región probablemente es igual a la caja chica que no gastan cada año en Afganistán o en Sudán y tienen que devolver a la sede. Eso es toda la región, 24 países. Eso es lo que tenemos de flexibilidad. Entonces, tenemos que responder a nuestros donantes, que sean gobiernos o, como dice Germán muy bien, sector privado, no solamente como donantes, pero como aliados. Y yo creo que buscar, eso es mi concepto de la política pública, es buscar un concepto coordinado, compartido entre varios actores, cada uno actuando como un incentivo sobre los otros, empujando, pero también actuando como chequeo y monitor sobre los otros. Es la única forma que yo veo de hacerlo. Si cada agencia, quizás es mejor esta situación que una situación de gran riqueza, donde cada agencia tuviera su plata y no tenía la necesidad de coordinar. En una región rica, las agencias hoy en día son pobres.
no tenemos opción sino de trabajar juntos, y yo creo que la alianza es uno de los ejemplos de reconocer esto, que ni UNICEF, que es uno de los grandes, ni PNUD, ni OPS, pueden hacer esto solitos. En uno de los talleres yo siempre hago referencias sobre cómo trabajar en alianzas, en un curso de Naciones Unidas. El facilitador empezó diciendo una alianza es la peor forma de trabajar, salvo que es la única forma de lograr un objetivo. Y yo creo que estamos en esto. No tenemos otras opciones sino de trabajar juntos, y yo creo que los gobiernos, ustedes representando gobiernos, tienen que presionarnos, tienen que presionar a nuestros donantes, y de la alta gerencia, donde estamos enunciando la voluntad de colaborar, nosotros tenemos que juntarnos a este esfuerzo, y ojalá esto luego sí llegue a los niveles operativos. Sí, yo quisiera, habiendo escuchado con bastante atención lo que plantean, creo que definitivamente el sistema de Naciones Unidas, que tiene un marco común de cooperación, porque ya no existe otra forma de trabajar en un país, y cada vez más los planes de cada una de las agencias se enmarcan, ¿no?, ahí, que a su vez dialoga con el Plan Nacional de Desarrollo en el nivel que esté, que corresponda. Es la única forma de trabajar. En el caso de ONU Mujeres, yo quisiera decirles que una de la antecesora, ¿no?, de ONU Mujeres, que era el Fondo para las Naciones Unidas para la Mujer, que se llamaba UNIFEM, tenía una modalidad de trabajo, de hacer programas, digamos, que discutía con la contraparte y bueno, y lo llevaba adelante, ¿no? Pues eso en el nacimiento de ONU Mujeres ha desaparecido, porque la voluntad de los Estados miembros, que son los que han formado ONU Mujeres, ha sido muy clara, ha dicho: ONU Mujeres tiene que responder a las prioridades nacionales. Y creo que ese es un aprendizaje, un diálogo muy sustancial, que evidentemente se suma a la complejidad de la articulación de mandatos que hemos ya referido varios, pero que en realidad quisiera concordar plenamente con la idea de que cuando uno tiene menos recursos, hace mejor, muchas veces. Y creo que mucho más serio puede ser el trabajo técnico de Naciones Unidas poniéndose al servicio de un gobierno que tiene mayor capacidad en la definición de prioridades y de su propio gasto, ¿no? América Latina, por lo menos la parte del sur de América Latina, está en un momento privilegiado respecto de lo que está en la coyuntura internacional, y creo que este es el momento en que los países realmente pueden definir prioridades que el sistema de Naciones Unidas debe apoyar, y creo que la alianza es un ejemplo, ¿no?, de cómo articular para un objetivo muy específico y concreto. Mientras más específico y más concreto es más fácil, ¿no? Y creo que ONU Mujeres también en ese sentido, y aquí quiero transmitir un planteamiento de la doctora Michelle Bachelet, ¿no?, que ella dice: son los países los que tienen que decir por dónde hay que ir. O sea, cada gobierno que representa su Estado, digamos, dentro de las Naciones Unidas, es el que tiene que plantear cuál es el camino, cuál es el derrotero a seguir. Las Naciones Unidas pueden ser una gran mesa de negociación para articular con la sociedad civil, con el sector privado, pero lo único que nosotros no podemos hacer es pensar que somos nosotros los que vamos a decir por dónde hay que caminar, ¿no? Gracias. Casi todos los países están ahora preparando el marco de programación que debe guiar las acciones que cada agencia de manera conjunta hará para ayudar a los gobiernos. Pero hay una situación en vista de la perspectiva de que algunos donantes, dada la crisis mundial, tengan que reducir sustancialmente su apoyo. Casi todos los países también, por su parte, preparan lo que es el Documento Nacional de Desarrollo Socioeconómico.
todo lo que se quiera que, aún con los pocos recursos de los que el gobierno dispone, sean puestos a disposición, tendrá que formar parte de ese documento nacional de desarrollo socioeconómico. Porque lo que no esté ahí, es posible que aún estando no reciba el nivel de financiamiento adecuado, pero si no está, lo que es seguro, a prácticamente 100%, es que no va a formar parte del financiamiento que el propio gobierno brinda a los programas que considere prioritarios. En una cierta forma tenemos la fortuna y la no fortuna de que, por una parte, la tarea de seguridad alimentaria y nutricional en su conjunto y este trabajo de manera mancomunada realmente es una actividad compleja, pero por otra parte es una tarea que es prioritaria para cualquier gobierno. Entonces, de una manera o de otra, se espera que el gobierno la incluya en sus prioridades. Una mayor o una menor, pero de todas maneras va a estar en la parte prioritaria de los esfuerzos del gobierno para su propio desarrollo. Pero hay que pensar también en la perspectiva, que es bastante real, de que muchos donantes reduzcan sustancialmente su contribución. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el marco de desarrollo socioeconómico de cada país para incluir ahí las tareas que Naciones Unidas como agencias de asistencia técnica debe brindar. Opera más con el fin de tener un nivel de actualización técnica y orientar a los directores regionales a propuestas, digamos, a cumbres, llevar temas sustantivos, etcétera, y establecer también vínculos para búsqueda de financiamiento, por ejemplo, con agencias como Bill y Melinda Gates, entre otros. Pero la verdadera alianza, la esencia de la alianza es a nivel de los países. Y yo voy a hacer un símil entre la alianza y una orquesta sinfónica. Aquí hay un grupo de agencias. Cada agencia, digamos, que toca un instrumento, unos especialistas en viento metal, viento madera, percusión, etcétera. Si cada quien toca por su cuenta, quizás pueda tocar una partitura muy elegante, pero a la hora de responder a los intereses de los países, justamente tenemos que armar un concierto sinfónico. Y contestándole a Fabiola, si es la desnutrición crónica o las enfermedades crónicas no transmisibles, esa partitura depende de lo que los países quieren que se toque. Y la libertad que tiene justamente la operación de la alianza a nivel de país es que esto no es exclusivo del sistema de Naciones Unidas. El equipo de Naciones Unidas tiene que convocar, invitar y que se incorporen a esta acción los ONGs, los organismos bilaterales o multilaterales que no son del sistema, que realmente pueden provocar. Pero eso es una decisión interna, interactuando con el Estado, subrayo lo que señalaba Paul, y una decisión puramente. Y el equipo regional estaría a la disposición de qué acciones en el orden de cooperación técnica pudieran ser de importancia. Yo creo que esto sintetiza un poco, o es un símil quizás un poco esquemático, pero da una imagen, porque aquí no podemos venir a decir usted tiene que trabajar con deficiencia de hierro y esto no. Propuestas para discusión de cooperación, como decía Adrián. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos llegando al fin. Un comentario por mi parte de una novedad, una primicia que queremos compartir con ustedes, y un comentario al final de cierre, sobre todo preparándonos para lo de mañana. La primicia es que, precisamente, muy en la línea de lo que se estaba mencionando, de cuál puede ser el rol que va tomando cada vez más el sistema de Naciones Unidas en estos contextos de países de renta media, con restricciones económicas, etcétera, es precisamente apoyar y acompañar los procesos nacionales y la toma de decisión. Y en ese marco nos acaban de anunciar de que el secretario del Fondo ODM ha aprobado un proyecto que hemos presentado desde la Alianza, precisamente, de gestión del conocimiento. Y eso va a involucrarlos a todos ustedes, porque de hecho tenemos todos los registros y los correos electrónicos y todas las coordenadas, porque ya van a ser parte de esta comunidad de prácticas que se va a generar a partir de este proyecto, que va a durar hasta el fin del 2013, y lo que pretende precisamente es que estemos todos actualizados de las evidencias científicas,
de los comentarios, de la información sobre el campo de alimentación y nutrición, pero con todo este enfoque bien complejo que se ha planteado a lo largo del día de hoy. También vamos a tratar de identificar experiencias exitosas, poder ponerlo, lamentablemente, como les había anunciado, tuvo que salir corriendo Rodrigo, pero precisamente tratar de identificar experiencias que puedan constituir con nuevo conocimiento científico y que eso se revierta a la práctica y las políticas en cada uno de los países. Entonces, esto es un anuncio fresquito hace casi 48 horas apenas, que se va a poder implementar a partir de enero del 2012 y que desde ya los invitamos y los convocamos a todos ustedes para que activamente participen en estas comunidades prácticas y en esos intercambios que vamos a tratar de promover. Hasta aquí esto, un último, porque ya ahora rápidamente pasamos al cóctel y va a ser difícil ya con un par de piscos pasar este mensaje, y es, rogamos por favor puntualidad en la jornada de mañana. Vamos a empezar puntualmente a las 8:30, sabemos que los compañeros y compañeras que están alojados en el mismo hotel vienen en un bus y no hay forma de escaparse, pero los compañeros y compañeros que viven en Lima, con toda la complicación del tránsito, les agradeceríamos que tomen las previsiones del caso para poder llegar y poder comenzar puntualmente 8:30. Y con esto vamos finalizado y agradeciendo muchísimo la atención y por supuesto la participación de todos nuestros colegas.